Bueno, entonces, la tarde de hoy vamos a terminar de ver lo que es cultura, ¿sí? Organizacional, y vamos a comenzar a ver sistemas. Sistema organizacional es el último punto de la unidad número 3. O sea, estamos dentro de la unidad número 3, hemos visto elementos de la estructura organizacional, cultura organizacional y sistema organizacional. ¿Mm? Ya después, a partir de la semana que viene, ya comenzamos a ver la unidad número 4, porque ya estamos en mayo, o sea que teóricamente todo lo que es los 4 jueves de mayo, más los 2 primeritos jueves de junio, ya tendríamos que terminar de ver la unidad 4 y la unidad número 5, o sea que estamos ahí como muy todos sobre la marcha, ¿sí? Pero bueno, como decía Napoleón Bonaparte, decía sin prisa y sin pausa, él decía, ¿no? Entonces, bueno, sin prisa vamos a tratar de desarrollar los temas y sin pausa en el sentido que tenemos que llegar a tiempo, lo cual no significa que ustedes no dejen de intervenir, de hacer preguntas, de por ahí hacer algún aporte, que siempre es bueno. Como les dije ahí en la clase TED, y que yo realmente lo siento así, que cada uno de ustedes que aporta a la clase no es solamente que el docente da la clase y bueno, uno se vuelve receptivo, sino que cada uno, ustedes, yo también aprendo del aporte de cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver la última partecita del tema de cultura organizacional. Para eso volvemos a hacer como un repaso muy grande sobre el tema de cultura. ¿Qué dijimos que era la cultura? El conjunto de valores, de creencias que tiene una organización. ¿Sí? Bien. Ahora, esos valores y esa creencia se van de alguna manera instaurando en la organización. ¿De qué manera se instauran esos valores, esas creencias? ¿Sí? Bueno, a través de justamente de lo que es, por ejemplo, las fuentes de la cultura, que dijimos que eran 3: los ritos, los relatos y los símbolos. En cuanto a los ritos, ¿qué dijimos que eran los ritos? Todas estas acciones, ¿sí? Que no son ni buenas ni malas, sino que están en la organización y se van perpetuando en el tiempo. Por ejemplo, un rito es que todos los viernes de toda la semana se reúne toda la organización para hacer un balance de cómo fueron estos días de trabajo. Un rito, ¿sí? Los ritos pueden ser formales o informales. Ahora, ¿qué dijimos? Dijimos que un rito puede volverse negativo cuando no se lo resignifica en el tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado de trabajar en distintas organizaciones. ¿Y qué sucede? Y sucede que te dicen, che, ¿y esto por qué se hace así? Ah, no sé, mira, ni idea, esto fue una idea del jefe. Y eso es muy triste cuando pasa eso, porque cuando no hay una narración, ahora bien, venimos a los relatos, o sea, un capital narrativo del por qué se hace de esa manera, y cuando va quedando en el tiempo, no, esto se hacía así. Yo me acuerdo de entrar a una organización y me dijeron, pero básicamente entraba con un cargo jerárquico y me decían, esto hace 20 años que lo hacemos de esta manera. No podemos hacerlo de otra manera. Tremendo, ¿no? Bueno, y uno se va habituando a un rito. Ahora, cuando no hay posibilidad de cambio, se vuelve una ideología, entonces deja de tener una función que es de aumentar o de sostener a la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque se vuelve algo que sí, yo no puedo vivir sin ese rito. Y el rito me tiene que permitir mejorar mi organización, no esclavizarme en la organización. ¿Se entiende hasta acá? No, el jefe me va a retar. No, si hago esto y no, los compañeros voy a quedar mal. Horrible. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Como a veces un rito mal interpretado o una persona que ritualizó una práctica
después nunca se cambió, la persona se fue, siguieron repitiendo la práctica como un efecto, sí, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, y no hay posibilidad, pero ¿por qué se hace así? ¿Por qué? ¿Por qué se lleva a cabo de esa manera? Ah, no, ni idea. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, cómo un rito puede generar o un clima saludable o una organización tóxica. ¿Mm? Hay un autor muy interesante, Benedetto Uy, Lucas Crivelli, Anouk, ¿no? En el libro de la economía silenciosa, se los recomiendo. Hoy traje varios libros, hoy traje este libro, muy interesante también, ya les voy a contar. Y ellos hablan, ¿sí? Estos autores van a hablar sobre el capital narrativo. ¿Qué es el capital narrativo? Son esas vivencias que se van, de alguna manera, se van pasando de generación en generación y eso va a aumentar el clima organizacional. ¿Sí? Bueno, hablamos de los símbolos, hablamos que los símbolos son estos hechos contundentes. Por ejemplo, un organigrama es un símbolo, la marca es un símbolo, es lo que le da la identidad. La identidad no cambia en una organización. ¿Sí? Bien, ¿qué más dijimos? Dijimos que están los mecanismos de la cultura, ¿sí? Las funciones de la cultura, ¿cuáles eran? Y establecimiento de mecanismos de, ¿cómo se llama? No, perdón, el tema de compromiso con la organización, las fronteras de posibilidad a través de la visión y misión, la estabilidad. Bueno, eso en cuanto a las funciones. En cuanto al mecanismo de control, dijimos que un hecho determinante era que se conociera la visión y misión empresaria, que se conocieran los roles, cómo van a ser esa modelación de roles, qué significa esta modelación de roles, y que no es lo mismo que en una organización se establezcan equipos de liderazgo con una forma de gestionar. A ver, les voy a citar un caso. Hay un ejemplo, hay un caso de una veterinaria en una ciudad de acá del Gran Mendoza, y donde todas las decisiones pasan por esta dueña que es la veterinaria, ¿no? Ella es veterinaria, bueno, ¿y qué sucede? Que hay otros veterinarios. Pero digo, ¿qué pasa si algún día se jubila esta, o la dueña, o le deja al hijo, o no sé, o simplemente se enferma y no pueden seguir? Hay organizaciones que todo pasa por el jefe y eso es tremendo. ¿Por qué? Y porque se va el jefe, se enferma, se muere, no sé, o por cualquier hecho deja la organización queda como inhabilitada, como si estuviera manca, no puede continuar. Y esto es el gran peligro y el gran riesgo. ¿Sí? Por eso la modelización de roles es cómo de alguna manera los miembros que van a trabajar en esa organización tiene que haber un equipo de trabajo. Y esto significa un diálogo transparente, un diálogo sincero, bueno, implican muchas cosas, ¿no? Después dijimos dos cosas más con relación al tema de la cultura. Dijimos la tipología de cultura que presenta Richard Duff, una cultura emprendedora, una cultura burocrática, una cultura de mercado, una cultura clánica. Son distintos escenarios que pasa la vida de las organizaciones. O sea, una organización nace clánica, ¿puede morir clánica? Sí, puede morir clánica, pero ¿cuál sería digamos, la expectativa o cuál sería el deseo? Y que se convierta en una organización ya de mercado, que pueda competir, que pueda tener inserción en sus prácticas de acción. Eso sería lo ideal, ¿sí? A lo mejor tal vez no siendo la número uno, pero sí generando, hoy se habla mucho, ¿no? De la colaboración dentro de un mercado. ¿Mm? Bien, ¿qué más dijimos? Dijimos el ajuste cultural, la importancia de poder establecer la relación entre la estrategia y la cultura. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda con respecto a todos estos temas? ¿Vamos bien? Sí, Ok. Si alguien sí, profe. quiere aportar algo, si alguien quiere decir algo, no hay ningún problema. ¿Mm? Bueno, entonces,
¿Qué vamos a ver hoy? Hoy, como les decía al inicio de la hora, vamos a terminar de ver lo que es la cultura organizacional, ¿sí? Y el tema de sistemas. ¿Mm? Y para ello, para poder continuar, ¿sí? Vamos a ver lo que se llama el clima organizacional. ¿Mm? Primera consideración que dice, bueno, ¿qué es el clima organizacional? ¿Sí? ¿Qué es el clima? Bueno, el clima, perdón, el clima organizacional es la percepción que tienen los individuos. ¿Qué es la percepción? ¿Qué es la percepción? A ver si ya lo hacemos más participativo. ¿Qué es la percepción? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve la persona desde afuera? Exacto. ¿Mm? O sea, es todo lo que el mundo exterior entra a través de a través de nuestros sentidos, y cada uno de nosotros, cada persona, va organizando, va seleccionando, va analizando eso que va percibiendo, eso que va sintiendo, eso que va experimentando. Esa es la percepción. Yo puedo decir, ay, la verdad que veo, y mis alumnos de este semestre, de primer año de administración, son todos fantásticos, maravillosos. ¿Y cómo percibo? ¿Cómo me doy cuenta que percibo? Bueno, porque hay hechos que de alguna manera mi cerebro lo va seleccionando, lo va organizando, ¿sí? Y lo va almacenando después a través de la memoria a largo plazo. ¿Mm? Por eso dice, es la percepción que tienen los individuos de su organización. Y si yo les pregunto, chicos, ¿qué es la LAE para ustedes, la carrera, la UTN? Digamos, cada uno va a tener una percepción distinta. ¿Mm? Y va, sí, dale. Esa percepción se debe a que cada uno interpreta la realidad según su personalidad o Tal según cual, su... tal cual, tal cual, tal cual. ¿Por qué? Por eso a veces es tan difícil tomar decisiones objetivas, porque nunca hay un rigor de verdad absoluta. ¿Sí? En un conflicto, decir, no, porque tengo un jefe que es así, así, así. Y bueno, puede ser, pero quizás no es todo o totalmente así. Entonces, bueno, esta es el grado de percepción. Ustedes saben, ya después lo van a tener este estudio en otras materias, pero la percepción varía en la época del año, varían los momentos. Si uno está muy estresado porque ha vivido una situación impactante, por decirlo de alguna forma, vamos a percibir, digamos, de una manera mucho más intensa que en otro momento que estamos más relajados. ¿Sí? De hecho, las campañas publicitarias en épocas de depresión económica es donde más ganan. Decir, pero no, profesora, ¿cómo? Perdón, ¿se habrá confundido? No, no, o sea, trabajan mucho con el tema de la percepción, con el tema de cómo lograr, digamos, romper un arquetipo mental, ¿sí? Pero acá cuando decimos que la percepción tiene que ver con los individuos de la organización, es cómo están relacionados con esa organización, qué grado de influencia tienen esas personas dentro de la organización. ¿Sí? Yo puedo percibir que en una organización no me tienen en cuenta, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, puede ser, che, la verdad, bueno, a ver, la pregunta que yo me tengo que hacer, bueno, muy bien, puede ser que no me tengan en cuenta, bueno, muy bien, ¿qué hago yo para que me tengan en cuenta? Digamos, bueno, si por eso siempre hay que mirar una realidad, yo no puedo mirar una realidad de un solo lado, tengo que tener o intentar ver, ya lo vamos a ver en el segundo tema de hoy, que es una visión sistémica, ¿no? Una visión integral, una visión holística. Si yo me quedo con el conflicto de una de las partes, y me voy a quedar renga, ¿sí? Tendría que averiguar, verificar, ¿sí? Bueno. Ok, ¿cuáles son los síntomas que ese clima organizacional no está funcionando? Falta de las reuniones de grupo, llegan tarde, se declaran permanentemente enfermos. Yo recuerdo de trabajar en una organización y siempre, toda la semana esta persona se enfermaba, pero toda la semana es una cosa. Llegaba a una reunión y decían, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo. No estaba totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, era muy impactante ver cómo una persona
puede quedarse como relegada o puede quedarse como fuera por muchas situaciones. Puede ser porque le resulte cómodo, decir, bueno, total, yo no soy el jefe. ¿Qué quiere el jefe? ¿Toma 2 5? Bueno, pongo 5. Bueno, puede ser una actitud o puede ser por miedo. O sea, hay múltiples factores. Bien, acá yo justo en la clase de consulta, a algunos de ustedes les decía ayer que estoy leyendo este libro. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver. Profe, justo le iba a hacer acordar de lo del libro. Mira, se llama así, La destrucción creadora. Qué bueno, ¿no? ¿Vieron que vieron que es cortito? Muy cortito. Y hay una parte, se los recomiendo porque está mundial, cada capítulo tiene 3 páginas. Dice, la fuerza de la confianza vulnerable. Entonces dice cuáles son las características de una confianza o de un clima organizacional confiable. Bueno, cuando hay libertad, cuando hay riesgo, ¿sí? Y cuando hay confianza. Ahora, va a decir una cosa muy interesante este autor, Luigino Bruni, por eso se los recomiendo. No es que lo vendo el libro, ¿no? No piensen que tengo una editorial, no. Trabajé en una editorial hace muchos años. Ya les voy a contar un hecho anecdótico que me pasó. Pero bueno, lo que dice el autor es muy fuerte porque dice, ¿qué pasa cuando en las relaciones se quiebran? No sé si alguno de ustedes ha pasado algún conflicto organizacional. No sé, puede ser que sí, como puede ser que no. Pero es muy, muy interesante porque dice que cuando se logra una verdadera confianza, para no decir una cosa por otra, yo les voy a decir, pero 2 palabritas. Uy, la profesora hoy nos leyó, no, pero les voy a leer solamente un fragmento, ¿no? Dice que justamente las relaciones humanas en su conjunto, dice el autor, en una cara representan la alegría del encuentro libre de la gratuidad, y en el otro, las heridas que ha engendrado esa alegría. A ver, ¿qué significa esto? Que en un clima organizacional, cuando en un clima organizacional ustedes escuchan, no, acá nos llevamos de maravilla, nunca nos peleamos, ahí algo está pasando. ¿Sí? No sé si ustedes se han encontrado con alguna persona con donde trabajan, no, nos llevamos de maravilla, todos estamos de acuerdo. ¿Y hace cuánto que trabajas? 10 años. Y en 10 años nunca te peleaste, nunca tuviste un desacuerdo. Hay algo que está pasando. Pero no porque yo quiero ver la quinta pata del gato, como hay un programa de economía que se llama La quinta pata del gato. No, no es eso. Sino que el conflicto, digamos que es lo que va a determinar si ese clima organizacional es saludable o tóxico. El conflicto me va a permitir, ¿sí?, ir hacia una nueva etapa. Ahora, todo depende cómo se desarrolla el conflicto y cómo se transita el conflicto. O sea, si el conflicto se instaura como una práctica o como un rito, ese clima organizacional deja de ser saludable, que es lo que decía Luigino Bruni. Cuando ese conflicto sirve para mejorar los vínculos, o sea, decir, che, la verdad que esta semana estás súper pesado, pero tengo una amiga donde justamente me planteaba lo siguiente, ¿cómo hacer cuando esta persona es más grande que yo y le toca trabajar con una persona joven? Claro, ustedes que son jóvenes, tienen así la tecnología, van, vienen, suben, y a veces es difícil con una persona que es más grande, ¿no? Que a veces tiene otros tiempos, otros ritmos. Bueno, lo que le está costando lágrimas, sudor y sangre, ¿no? Entonces digo, bueno, yo la trato de motivar, de acompañar, ¿por qué? Porque es muy duro a veces cuando hay un salto de paradigma tan grande como en estos últimos tiempos donde lo digital se ha vuelto prácticamente pan cotidiano. Y entonces digo, ustedes que están en las nuevas generaciones, o sea, que son las nuevas generaciones, quizás no les cuesta nada, pero una persona que ha tenido otra experiencia, bueno, le resulta todo un mundo, ¿no? Entonces digo, ¿a qué voy con esto? Si ese conflicto sirve la oportunidad para crecer, quizás al joven de empezar a tener un poco más de paciencia.
y el adulto dejarse ayudar por el joven. Yo creo que eso es pilar, es básico, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Luigino Bruni en La destrucción creadora, que esa destrucción puede permitir para un crecimiento y se vuelve un acto creativo. Ahora, cuando esa destrucción de ese conflicto que ha provocado, cuando no hay una posibilidad de transitarlo de la mejor manera posible, se queda en la destrucción. Y entonces eso enferma la organización, enferma la sociedad, y etcétera, etcétera. Yo voy a pasar rápidamente porque me interesa que veamos este cuadro, ¿sí? Si bien acá Luigino Bruni en este libro, que realmente se los recomiendo, cuando después terminen de leer todos los parciales, se los recomiendo que lo tengan porque es maravilloso, maravilloso, define lo que es una comunidad, define lo que es la vulnerabilidad. O sea, no existen organizaciones perfectas, no existen. Así como no existen los docentes perfectos, no existen los alumnos perfectos. Siempre es un aprendizaje continuo, ¿sí? Es siempre una posibilidad de cambio, de mejoría. Yo creo que las personas podemos cambiar. Si siempre, si yo digo, bueno, no sé, esta persona no puede cambiar. Después hay patologías. Hoy charlaba con una psicóloga amiga y yo decía, pero ¿hasta qué punto las patologías? Bueno, dependen, hay ciertas patologías que hacen que esa persona justamente adolezca de una capacidad de poder contener o de poder ser generadoras de cambio, ¿verdad? Bueno, entonces dice, estamos hablando de la cultura organizacional y estamos hablando de que cuando hay una cultura sana se producen cambios. Entonces, fíjense acá, ¿sí? Es que esto es muy interesante cuando nosotros logramos tener todos estos ítems. Este es el sueño del pibe. ¿Sí? ¿Qué significa el sueño del pibe? Y cuando hay una visión, una misión, esa visión y misión es compartida por todo el equipo de trabajo, hay una estrategia, hay recursos, ¿sí? Hay capacidad, porque yo puedo tener recursos, pero no capacidad. Acá es cuando tengo todo, todos los jugadores en el tablero, ¿sí? Por decirlo, o todos los jugadores en la cancha. Tengo la visión, los valores, la misión, la estrategia, los recursos, la capacidad, la motivación, el feedback. Entonces, ¿qué es lo que se genera como resultado? Un cambio permanente hacia una cultura organizacional mucho más proactiva, mucho más asertiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a sacar algunos de estos casilleros? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en una organización son geniales? Hay valores, hay estrategias, pues dicen, bueno, che, hagamos esto, hagamos esta campaña. Hay recursos, tanto en personas como recursos tecnológicos, por ejemplo. Hay capacidad, gente que lo sabe que lo sabe hacer. La gente está motivada para poder hacerlo. Hay feedback, pero no hay visión. O sea, no hay un para qué hago todo esto. ¿Qué es lo que se produce? Produce confusión. ¿Sí? Si pero esto porque lo hago, no sé, lo quiere el jefe. Entonces vamos repitiendo modelos, arquetipos, sin saber lo que decíamos antes, un para qué lo hago. Bueno, ¿qué pasa cuando está la visión, pero no está algo que es central, que son los valores? ¿Sí? Yo tengo estrategia porque a lo mejor tengo un posicionamiento competitivo importantísimo, tengo la gente que lo sabe hacer, tengo los recursos, tengo, o sea, la plata para decir, che, hace falta abrir una sucursal, ¿cuánto sale? Pum, abro la sucursal, pongo las maquinarias, la gente está motivada porque sabe que les pago a tiempo, por ejemplo. Hay un feedback, pero no hay valores, y esto pasa en muchas organizaciones. ¿Cuál es el resultado de este tipo de organización? Bueno, que hay corrupción. No hace falta que aclare mucho porque ustedes ya esto es de público conocimiento, o sea, siempre vemos cuando los valores dejan de ser una prioridad para esa organización, se vuelve una organización corrupta. ¿Estamos hasta acá? Bien, ¿qué pasa cuando en una organización tenemos visión, tenemos los valores, tenemos la estrategia, ¿sí? Tenemos la capacidad, tenemos la motivación, tenemos el feedback, pero no tenemos el recurso, no tenemos quien lo haga? Y esto ha pasado un montón de veces.
un montón de veces. Yo tengo algunos emprendedores que están en el ámbito agropecuario y lo que cuestan a veces que se consiga una persona honesta. Y en otros ámbitos también. ¿Por qué? Y porque muchas veces observan que hay personas que se toman cosas prestadas para siempre. Entonces es muy difícil lograr la honestidad. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a esa cultura organizacional? Experimenta frustración. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo la visión? Tengo la visión, misión, los valores, la estrategia, los recursos. La gente está motivada. Tengo feedback, pero no hay capacidad para poder hacerlo. No tengo, puede ser que tenga la habilidad, pero no la competencia, o sea que no me entrené para poder hacerlo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el resultado que voy a obtener? Y bueno, un cansancio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener que requerir más esfuerzo para que esas personas lo puedan hacer. ¿Sí? Esto es así. No todos, ayer me decía una persona que hace coach, hablando de otra cosa, ella me decía, no existen las personas donde tienen todas las habilidades. Eso no existe una persona que tenga todas las habilidades. Puede ser que tenga desarrolladas algunas habilidades y que con la competencia se vaya entrenando en otras habilidades. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos visión? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos valores? ¿Qué pasa cuando tenemos estrategias? ¿Qué pasa cuando tenemos recursos, capacidad, pero la gente no está motivada? Vos les decís que hagan algo y no lo hacen. Te dicen, sí, ya lo voy a hacer, y se va demorando, se va demorando. Bueno, ¿qué es lo que obtenemos como resultado? Piensen en algunos estamentos de algunas organizaciones y ahí van ustedes solo van a sacar sus conclusiones. Sí, yo en esta organización experimenté esto, lentitud. ¿Sí? O sea, vos les decís, mire, vengo a buscar la resolución de este trámite, no, venga la semana que viene, vas la semana que viene, no lo tenemos, vení cada 2 días. Entonces, no, llega un punto que uno se harta de los procesos tan largos y tan lentos porque la gente no está motivada para poder hacer. Eso es una variante. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, yo le puedo hacer una pregunta. Sí, dale. Bueno, no sé si iría acá, pero ¿se acuerda que en una clase de consulta yo le conté lo que pasaba en Toyota? Ah, sí. Que hablábamos de la cultura organizacional y que usted decía de que por eso que lo importante es que siempre se resignificara el sentido de la cultura. Sí. ¿Tiene algo que ver con este cuadro en algún punto? En la Sí. parte tal vez de edición. Sí. O sea, una organización que se perpetúa en el tiempo con el mismo estilo. A ver, hay ciertas cosas que no van a cambiar, o sea, o que no van a cambiar todos los años o todos los meses. Por ejemplo, la visión y misión. ¿Sí? O sea, si una visión y misión la estoy cambiando cada 15 días, hay algo que no va. ¿Sí? Yo tengo que marcar un hito, digamos, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿por dónde quiero caminar? Posiblemente el año que viene, o sea, yo sí pienso, la gente, hay muchas organizaciones que fijaron su política de acción para el año 2020. El año 2020, o sea, nadie se imaginaba que la pandemia iba a llegar tan más rápido de lo que se pensaba. Bueno, tuvieron que repensar. Todos pensábamos que en diciembre, bueno, el año que viene, bueno, ya está, ya terminó la pandemia y seguimos de pandemia. O sea, digo, y hay muchos locales, no sé si ustedes han caminado por el centro, pero que han cerrado, otros que yo me disfruto porque veo que creativamente han reorganizado su actividad. Yo digo, también en su modo cultural de ofrecer el servicio. ¿No? Una organización que nunca se pregunta si los empleados no solo están contentos, sino cómo ven la organización. ¿Sí? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca ven al responsable del equipo de trabajo con sus otros compañeros de trabajo? Y eso es un planteo que es interesante poder hacerlo, si no, miren, voy a usar una expresión quizás un poco fuerte, pero permítanmelo pasar. Organizaciones enanas.
pero no tengo nada contra los enanos, sino permítamelo solamente a modo ejemplificador. O sea, algo sin que no sea peyorativo, por favor, no quiero que lo tomen a mal, pero algo que no crece, ¿no? O sea, si una cultura organizacional no pasó por una tensión o por un conflicto o por una discusión, bueno, tal vez crece, pero una organización que es chata, que no tiene posibilidad de dinámica. La vida es dinámica permanentemente. Ahora, tampoco no podemos caer en el otro extremo si pensamos que una organización está en permanente conflicto. No, ahí también hay algo que no va. No sé si me logro explicar. Sí, un poco es como la evolución del ser humano, o sea, o si se queda estancado en una etapa sería eternamente adolescente, o sea, como que tiene que ir evolucionando a sus tiempos. Sí, 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 sí. Yo digo que sí, que es muy, pero muy importante que permanentemente no sé, se vaya creciendo, se vaya preguntando, y esto no es solo tarea del jefe, ojo con esto, eso no es solo tarea del que tiene un rol, esa es la tarea de todos, de todos. ¿Es comprometedor? Sí. ¿Es fatigoso? Sí. Pero te da una alegría y te da una posibilidad de vos ser factor de cambio, ¿no? Yo recuerdo de trabajar en una organización y donde me llevó mucho tiempo que, digamos que se estableciera un vínculo de confianza, tanto que decimos, ay, sí, la confianza, pero ¿qué es la confianza? O sea, ¿cómo se construye esta confianza que dice Luigino Bruni acá en esta comunidad donde muchas veces se experimenta heridas? Tenemos la capacidad digamos, de hacer un reiniciar los vínculos cuando están fragmentados. Tengo la posibilidad de decir, bueno, con esta persona... yo me recuerdo en una compañera de trabajo, eh, eh, también no era en esta universidad, era en otra, teníamos muchísima dificultad. Imagínense que era mucho más joven, ahora soy viejita, pero era mucho más joven. Esta persona era mucho más grande. Yo decía, imagínense que yo, si ahora soy enérgica, imagínense cuando era más joven, tenía unas pilas, ¿por qué vamos a hacer esto? Bueno, y esta compañera no, decía, no, pero no puede ser, no, que esto, que lo otro. Bueno, llegó la época de hacer un concurso, yo me presento, y ustedes no saben lo feo que fue, porque esta compañera hace una devolución digamos así, del concurso, pero más o menos no dice como que no sabía, como si me hubiera presentado a alguien, como si hubiera ido ahí como para ver qué pasaba, ¿no? Imagínense que yo antes era más joven y me súper preparaba, yo ahora me preparo, pero digamos, antes me preparaba yo creo que el triple de lo que me preparo, ahora tengo como un poco más experiencia, no sé, yo a veces para una clase me leía 5 o 6 libros para que el alumno les hacía hacer relación de autores y esto, o sea, realmente era más mala que ahora, sé que ahora como estoy más viejita, estoy un poquito mejor, uno va aprendiendo, va. Bueno, fue muy interesante, después esta compañera se enferma y no tenían quien la cuidara. Bueno, yo me ofrecí a cuidarla. Para mí fue muy fuerte, porque ahí en la vulnerabilidad me di cuenta que cuando uno toca esos momentos de que el otro no puede y que se tiene que dejar ayudar, para mí fue como un hecho, les diría, voy a usar una palabra que no sé si entra dentro de la disciplina de la administración, pero fue liberador adentro, ¿no? Es decir, no importa lo que a mí me hirió. Sí, sí, a ver, no es que no importó, sí importó, se lo pude decir, pero fue mucho más importante poder haber hecho una acción por ella, independientemente de lo que, digamos, de lo que había sucedido.
no se imaginan. Después cambió la relación, no se imaginan, de la noche a la mañana, realmente. Después la acompañé, después cuando murió su esposo. Bueno, yo después me fui de esa provincia, y seguimos escribiéndonos, pero para mí fue muy fuerte, porque cuando, a ver, en el ámbito académico hay mucha competencia, ¿no? Y en un concurso, uno espera, ahí en el concurso uno luce lo mejor que tiene. Es como decir, che, te voy a una fiesta y bueno, vas a pedir el mejor vestido porque es lo que va a quedar de 10. Bueno, así me pasa así a nivel intelectual, digamos, porque es la posibilidad de mostrar todo lo que uno sabe, lo que uno... Ah, y después le cuento la última, y con esto no quiero detenerme en mi persona. Yo me estaba viniendo y esta persona que había ganado el otro concurso también se quedaba con mis horas. Y dije, bueno, ¿yo qué puedo hacer por esta persona? Le pasé todo el material que había hecho, ¿no? A ver, dijo, ah, bueno, sí. O sea, tampoco dijo, ay, qué bueno, gracias, Marina, qué copada. No dijo nada, ¿no? Pero a mí me dio eso, me dio libertad interior, me dio libertad interior. Yo creo que cuando podemos hacer estas vivencias y estas experiencias son totalmente eso, totalmente, y cuando uno hace estas experiencias de gratuidad te deja una alegría adentro que no se compara. Son liberadoras. Son liberadoras, exactamente. Bien. Pero perdón si me fui del tema, pero me parecía importante poder compartirles esas dos vivencias que para mí me marcaron mucho en mi tarea docente, de poder ayudar sin esperar nada a cambio, de vivir la gratuidad. Y después encontré que la misma vida me devolvió en creces todo lo que, capaz que lo poquito que di. No sé, es como muy importante, muy importante. Bueno, así para redondear entonces, podemos tener distintos escenarios, ¿sí?, de nuestra práctica en las organizaciones. Fíjense acá, la visión, podemos tener valores, estrategias, recursos, capacidad de motivación, pero no hay feedback. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, ustedes decir, la persona le pasó de todo, sí, hoy fue que me ha pasado casi muchas experiencias bastante así como power. Pero de entrar a una organización y que te decían, sí, 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 vamos, sí, sí. Y no habían, o sea, te decían que sí, pero era como para quedar bien, no es porque... Entonces es como un formato, un cliché, que en el fondo después te genera dudas. Eso es lo que rompe con la confianza. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, ¿algún comentario, alguna apreciación? Así cerramos con el tema de cultura organizacional. Ustedes ya tienen, la semana pasada yo les pasé todo este PPT, vieron que había algunas cosas que no las señalo en clase para poder avanzar en la teoría. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿preguntas? Por mi parte no, profe. Bueno, ok. Si está todo... Ah, buenísimo. Bueno, entonces, si está todo claro y Movistar y personal, ah, qué bueno eso. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al tema de sistemas. Yo acá en el tema de sistemas les voy a pedir así como un suplemento así de energía, power, porque son temas que según yo, así que ponen, según la profesora Inés, esto no lo pongan en el examen, por favor. Cometeríamos menos errores en nuestras prácticas profesionales. ¿Por qué? Ustedes dicen, ¿pero por qué, profesora? ¿Qué tiene que ver esto en la práctica profesional? Y tiene que mucho que ver. Ya vamos a tratar de profundizar el tema de sistemas. Vamos a ver que cuando uno pierde esa posibilidad de tener una visión holística de las cosas, se vuelve como yo, ¿no? Como una docente media miope. O sea, vos me sacás estos anteojos y yo ni sé quiénes están acá en la clase, ¿no? Bueno, sí, profesora, sáquese así, todos presentes. Bueno, pero en realidad el sistema me permite ver eso, con una mirada integral, ¿sí?, sobre cada una de las partes que están en cuestión. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Vamos a, primeramente,
vamos a tratar de entender el concepto, como todos los temas. Si ustedes se fijan, ¿sí? La profesora siempre tiene la misma metodología. Cada tema nuevo comienza con un concepto. Y ustedes dirán, ¿pero por qué la profesora siempre se engancha con un concepto? ¿Por qué? Porque mi pensamiento es este, fíjense, si ustedes entienden el concepto, entienden todo. Si hay algo que del tema no entendieron, es porque no se entendió el concepto, porque el concepto es como la base, es como donde está el jugo, ¿sí?, de todo lo que se va a desprender dentro del tema dentro de los diferentes tipos de temas que se va a ver. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Entonces, si estamos bien, y con todas las pilas, tómense un tecito, un cafecito, algo que los despierte para poder estar así como power, ¿sí? Bien, entonces, vamos a comenzar con el concepto de sistemas. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Ahora voy a pasar, ahora les comparto pantalla. Ok. Bien. ¿Qué decimos que es un sistema? ¿Sí? Van a ver que acá Bertalanffy, que después cuando veamos en la unidad número 4, vamos a ver quién era este Bertalanffy. ¿Sí? Ahora les digo así nomás, ¿sí? Pero después vamos a ver la historia. ¿Por qué se da un contexto determinado la teoría de los sistemas? A mí me encantan las diferentes teorías. Ustedes dicen, la profesora, ¿por qué? ¿Qué le vio a las teorías? Bueno, es maravilloso, es como la historia de nuestra familia. Es como si yo les digo, chicos, pero ¿cómo se conocieron los padres de ustedes? ¿Cómo, no sé, o sus abuelos? ¿Cómo, no sé, es como contar nuestra historia, es maravilloso. Es decir, che, esta gente se peló la pestaña, no había ni Wikipedia, no había plataformas digitales, los tipos a veces hasta con una luz de la vela escribiendo, y nosotros hoy nos damos el lujo muchas veces de criticarlo, y está bien, porque la ciencia, ¿se acuerdan que era la ciencia? El corpus de conocimiento, nunca es algo estático, va siempre, ¿sí?, con posibilidad de repensarse o de modificarse. Bien, entonces, ahora vamos al concepto de sistemas. Sistema, entonces van a decir estos dos autores, ¿sí?, que el sistema es un todo organizado o un todo completo. Fíjense lo que dice Bertalanffy, o sea, decir, ¡ay, pero qué complicado! Fíjense lo que dice. Es una combinación de pares, o sea que me habla ya de una igualdad, que constituyen una totalidad intrincada. ¿Qué significa esta palabra tan, ay, Dios mío, tan too much? Bueno, significa que esa realidad no está dispersa, no está una parte sí, otra parte otro día, no, una parte, no, hay una realidad que está, voy a usar una palabra, no sé si, a ver, existe sí, pero la vamos a transformar, homogeneizada. Existe homogeneidad, pero la vamos a homogeneizar. O sea, ¿qué significa? Cada una de las partecitas están en interrelación, fíjense lo que yo voy a decir, lo que dice Castica, interrelación e interdependencia. Castica, que es un autor, son dos autores, Serra y Castica son dos autores argentinos, y van a decir que el sistema es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo determinado. Si ustedes hacen una relación y una comparación entre el concepto de organización y sistemas, primero que van a encontrar que los sistemas son organizaciones y que la organización es un grupo de personas que actúa en pos de un objetivo. Vamos a completar con lo que dice Serra Castica, que el sistema es un conjunto de elementos interrelacionados. Esto quiere decir que si el departamento o el área de producción no está asociada al área de logística, es un caos. Si el área de administración no está asociada al área de recepción y pedidos de cliente, es un caos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que cada área debe tener su interrelación.
pero a su vez su interdependencia, o sea que cada uno debe actuar de per se. ¿Qué va a decir de Zwanny? Que todo este tema de sistemas se los recomiendo, así con Fluor. Acá tengo el Fluor, ¿sí? Por favor, pongan Fluor. Sistemas, ¿sí? Verlo por Elio Rafael de Zwanny. Muy bien. Elio Rafael de Zwanny, él va a decir que el sistema es un todo organizado, en donde cada una de las partes o de las entidades están, fíjense en lo que él dice, usa dos adjetivos. Están unidas y están ordenadas. De manera que esas partes, ¿sí? Sí, la acción que realiza cada una de las partes es para un objetivo. Esto es exactamente lo mismo. ¿Estamos hasta acá? ¿Se comprendió? Sí. Muy bien. Bueno, ¿para qué sirve entonces la teoría de los sistemas? Porque, como digo, ofrece técnicas para integrar los diversos componentes, facilita la orientación de la investigación. Bien, ahora presten mucha atención. ¿Por qué? Porque ustedes ahora, fíjense en mis manos, ¿sí? En una vamos a ver ahora la concepción estática de los sistemas, y en otra, la concepción dinámica de los sistemas. No se me vayan a confundir, por favor, en los parciales, ¿sí? Pongan Fluor, ¿sí? Bien. ¿Cómo está compuesta la concepción estática? Si yo digo estática, es porque no tiene movilidad, ¿sí? O esa movilidad está expresada en estas componentes que vamos a ver ahora, que son tres: los objetivos, los elementos y las estructuras. ¿Qué son los objetivos? Ya lo sabemos. Es algo que me permite poder alcanzar. Entonces tenemos objetivos estratégicos, ya lo sabemos, cuando vimos el proceso administrativo, objetivos tácticos y objetivos operativos. Yo digo, bueno, lanzar una campaña de mercado donde me permita aumentar mi participación en el mercado del 3%. Un objetivo estratégico. Un objetivo táctico sería rediseñar campañas de marketing, una campaña de producción para que esté asociada, una campaña administrativa para ver el tema de los recursos, sobre todo económico, para lanzar un producto al mercado que sea más barato que los competidores. Un objetivo operativo sería capacitar al personal para realizar las ventas en la calle, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de elementos, ¿qué estamos diciendo? Que existen elementos tangibles, por ejemplo, que yo diga, che, el escritorio. ¿No? Vamos a imaginarnos que estamos trabajando para una empresa, bueno, y estamos poniendo el escritorio. Bueno, el escritorio es un elemento tangible. ¿Sí? Ahora yo digo, che, ¿y la marca? Bueno, la marca es un elemento intangible, entra dentro del sistema. O puede ser también las personas es un elemento intangible. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice ahí, la estructura. ¿A qué se refiere la estructura? La estructura se refiere a todos esos, no quisiera decir elementos para que no se confundan, a todas esas dimensiones que vimos las clases anteriores antes del parcial. O sea, la autoridad, la especialización, el tramo de control, la cadena de mando, la formalización, la centralización y la descentralización, ¿sí? La departamentalización. Todo esa es la concepción estática de los sistemas. Por favor, pongan Fluor, no se me vayan a confundir. Muy bien. Así como tenemos entonces la concepción estática de los sistemas, perdón que quiero fijarme la hora para no estar hablando 5.000 horas y a ustedes no secarles el cerebro. Entonces, concepción estática de los sistemas, y vamos a ver entonces ahora la concepción dinámica de los sistemas. Ustedes ya esto miles de veces lo han visto posiblemente en la tecnicatura. Y si no lo vieron, lo vamos a profundizar. Y si lo vieron, lo recuerdan con furor.
Bien, entonces tenemos el microambiente, donde se acuerdan que tenemos un efecto inmediato, directo en la organización. ¿Qué son las entradas? Son aquellos elementos externos que ingresan al interior del sistema y que constituyen como, ¿cómo les puedo decir? Como un punto de partida. Entonces, decir, por ejemplo, profesora, ¿qué puede ser? Y bueno, las materias primas, la investigación de mercado, el proceso de inducción de una persona, por ejemplo. Bueno, esa es la entrada. Bien, ¿qué pasa con el proceso? Justamente el proceso es un conjunto de pasos que se van a dar a partir de lo que se ingresó. Vale decir, que si me ingresó materia prima, porque nuestro emprendimiento es hacer alfajores, vamos a suponer, el proceso es la fabricación, la administración, la comercialización. ¿De qué? Y de ese producto que ingresó como materia prima y que en el proceso va a tener una transformación. ¿Se entiende hasta acá? Y la salida es el resultado de lo que se transformó. Es decir, que si en el proceso lanzo una campaña de publicidad para ese nuevo producto, la salida es cuando ya digo, bueno, hoy 29 de abril se lanza la campaña. ¿Y dónde lo hacemos? Y en las redes sociales, en los supermercados, vamos ahí, nos instalamos. Esa es la salida. Ahora, ¿qué pasa con la retroalimentación? ¿Sí? ¿Qué sería esta retroalimentación? Lo que intenta es buscar, ¿sí? Comparar lo que se ha elaborado y ver de qué manera es el impacto que tiene. O sea, por ejemplo, hacemos alfajores, lanzamos la campaña de publicidad, la lanzamos efectivamente el 29 de abril y la gente viene como loca a nuestro local al otro día. Dice, che, yo quiero saber qué pasó ahí, cuál fue la retroalimentación. Y fue el mensaje comunicacional que hizo que la gente volviera a comprar productos y más productos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas entradas? Y las nuevas materias primas. La recepción de los clientes que dice, che, la verdad que los alfajores son maravillosos, pero ¿por qué no los hacen, no sé, de kiwi y, no sé, y whisky? O lo hacen, vienen todos los sabores raros que hay hay hasta alfajores con picantes. Es decir, pero esto, ¿cómo se nos hubiera ocurrido hace 10, 15 años atrás? No, porque el mercado, la reacción de la gente en el mercado hace que salgan del contexto tradicional del alfajor blanco, negro, de chocolate, dulce de leche, sino, o de membrillo, de fruta, que se vayan inventando nuevos sabores y nuevas cosas, porque se está, digamos, tornando en un mix de mercados. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Nadie hubiera pensado que un alfajor tuviera sabor a jalapeño, que son de estos ají de la mala palabra. Y dice, pero ¿cómo? No sé si ustedes han probado, yo he probado porque a mí me encanta el picante, me encanta. Yo le pongo a todo, menos al té de la mañana le pongo a todo. ¿Y qué sucede? Sucede que dicen, bueno, tanto que te gusta a vos, me regalaron una caja de alfajores. Y en uno de esos alfajores dice, y te hemos elegido uno de los alfajores con picante. Ay, no saben, no, me quedo con mi ají de todos los días. No saben lo que era, entre que el chocolate era fuerte, riquísimo, pero este era jalapeño. No se imaginen, les digo sinceramente que durante varios días recordé el regalo, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, acá tienen distintos ejemplos para poder seguir adelante. Bueno, los sistemas, ¿sí?, pueden ser abiertos o sistemas cerrados. Ustedes yo voy a pasar acá dentro, les digo esto, pero pueden tener muchas tipologías de sistemas según su naturaleza, según su... Bueno, yo eso se los dejo que ustedes lo estudien porque eso es muy fácil. Yo quiero ir como más al hueso del tema. Pero sí, podemos decir que los sistemas pueden ser abiertos y cerrados.
¿Cuándo es un sistema abierto? O sea, las organizaciones deberían ser un sistema abierto. ¿Por qué? Porque hay una interrelación con el ambiente. O sea, entonces ustedes me van a preguntar, profesor, un ejemplo. Bueno, el ejemplo serían las organizaciones, o deberían ser las organizaciones. Un sistema cerrado cuando no ingresa, cuando no hay interrelación con el ambiente. ¿Sí? Entonces decir, profesor, hay un ejemplo. Bueno, un ejemplo puede ser cuando, por ejemplo, acá la placa madre de la computadora, por ejemplo. ¿Sí? O cuando una organización se vuelve tan tóxica que deja de estar, o sea, el único contacto con el mundo exterior es con ese servicio que dan, pero es muy mínimo y básico, ¿sí? Se va cerrando. Normalmente esto no lo decimos o utilizamos un sistema, o damos el ejemplo de sistemas cerrados, por ejemplo, la computadora, o el diseño de un auto, es cerrado, un circuito cerrado. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, ok. Muy bien. Entonces yo les dejo acá las diferentes tipologías según su naturaleza, según su constitución, las características de los sistemas abiertos y cerrados, eso también se los dejo porque es algo maravilloso, ¿sí? ¿Dónde me gustaría pasar? A este tema que es importantísimo. Te van a decir, profesora, ¿por qué todos los temas son importantes? Una vez se ve que un alumno, se ve que yo lo decía como muletilla, y una vez un alumno se animó a decir, profesora, ya dijo que este tema es importante, y en el otro tema también era importante. Bueno, vamos a usar la muletilla, este tema es importante. Bueno, entonces, De Suani va a hablar sobre la jerarquía de sistemas. Cuando nosotros hacemos o cuando analizamos, ¿sí? Digamos una jerarquía de sistema, ¿qué sucede? Sucede que tenemos de mayor a menor. No es que sea de mayor o menor importancia, sino que cuando nosotros estamos planteando el metasistema, es que me involucra un conjunto de interrelaciones e interdependencias de elementos más que si estuviéramos hablando de un sistema o de un subsistema. Entonces, vamos de nuevo. Un sistema, dijimos que era un conjunto de elementos donde cada una de las partes están interrelacionadas y a su vez son interdependientes. Yo les voy a hacer ahora un dibujito, ahora voy a dejar de compartirles esto y vamos a hacer un dibujito, ¿sí? Para que se entienda maravillosamente bien. Bien. Ok, muy bien, entonces vamos a hacer un dibujito. Profe, Yes. ¿se puede llegar a asociar a la jerarquía del sistema con las capas de la cebolla? Perfecto. Bien. Vamos a... Vieron que yo no soy muy buena dibujando, pero ¿se dieron cuenta que he mejorado el pulso? ¿Alguno lo ha notado? Sí, profesora, lo hemos notado. Ay, qué lindo, porque estaba un poco deprimida y bueno, todo lo que ustedes van diciendo me sirve muchísimo. Bueno, entonces, esto que ustedes ven acá, que parece como huevo frito, pero son circunferencias, o sea, tiende la idea de ser circunferencia. Ustedes no saben lo difícil que es dibujar en el mouse. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado. Bueno. Entonces, esta es la jerarquía de sistemas. Si ustedes se fijan, ¿sí? En este gráfico, ¿sí? Esto es de, digamos, donde intervienen un conjunto de subelementos. Por ejemplo, yo digo, a ver, el metasistema, ¿sí? De la universidad, de la UTN, ¿sí? UTN a nivel nacional, es el rectorado. ¿Sí? Entonces acá podemos decir que el metasistema es el rectorado. ¿Sí? Los sistemas, ¿sí? Los sistemas son todas las regionales, ¿sí? Regionales. Uy, miren cómo me salió. Bueno, no importa. Los subsistemas son las carreras que funcionan
vamos a poner un colorcito, dentro de cada regional. ¿Sí? Bien. Vamos a dar otro ejemplo, cambiando esto. Vamos a ver, antes les digo algo. Todo este análisis es importante que analicen lo que es el objeto de estudio, o el objeto de estudio. Si el objeto de estudio es el rectorado de la universidad, ese va a ser el metasistema. Y por lo tanto, todo lo que conforma el rectorado va a ser el sistema. Y todas las actividades que estén dentro del sistema van a ser el subsistema. Bueno, vamos a cambiar de dibujito para que esto, ¿sí? Bien, vamos ahora a poner otro ejemplo. Profe, Sí. ¿y si nuestro objeto de estudio fuesen las regionales o una regional? Ahí está. A eso quería llegar. ¿Mm? Vamos a pensar suponiendo que el director de la carrera se viene un día a nuestra clase y dice, chicos, miren, tenemos que estudiar nuestra carrera, o sea, la LAE. O sea, la LAE, ¿sí? La LAE, no puedo dibujar, qué bueno. Y bueno, no importa, la LAE. La LAE es, ya sé qué voy a hacer, miren, vamos a hacer, porque me interesa muy bien que quedara muy bien claro. A ver si ahora puedo solucionar el tema. Bueno, no importa. Entonces, vamos a imaginarnos que la LAE, ¿sí? La LAE entonces es el metasistema, ¿sí? Metasistema, ¿sí? El sistema, ¿sí? Son todas las materias. ¿Sí? Y el subsistema podría ser, por ejemplo, administración 1. Entonces se van dando cuenta que la LAE involucra a todas las materias, cada una de las materias, después inclusive son los sistemas, y todo lo que sucede dentro de Administración 1 es el subsistema. Vamos a hacer al revés. Vamos a decir, suponiendo con la profesora Blanca, chicos, quisiera que nos hagan una propuesta para hacer un cambio en el programa de la materia. Entonces, acá, ¿qué va a ser? Fíjense en acá. Acá entonces ya no va a ser más la LAE, ¿sí? ¿Qué va a ser acá? Y acá va a ser administración, como el metasistema, ¿sí? La materia. Los sistemas son las distintas unidades, unidad 1, 2, 3, 4, 5, 2, y el subsistema son todos los temas que forman parte de esa unidad. ¿Se entiende hasta acá? Siempre, sí y solo sí, va a depender. ¿De qué va a depender? Y va a depender del objeto de estudio. ¿Sí? No se olviden de esto, del objeto de estudio. Sí, esto lo vamos a poner acá bien con un cuadradito, lo vamos a pintarlo, pero esto es fundamental. Bueno, no se pintó, pero que quede claro. Nuestro objeto de estudio, entonces el metasistema, y de ahí vamos para abajo. Exactamente. Ahora vamos a dar otro ejemplo. Estamos con la empresa de la quesera, que fue la del parcial, ¿sí? Y a mí me contratan para analizar toda la empresa. Decir, che, mira, vos con tus alumnos de Administración 1, que son tan unos capos, que todos les va bárbaro, son unos genios a nivel profesional, supónganse que nos contratan de esta forma, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser el metasistema? Es toda la organización, porque nos encargan que analicemos toda la organización, ese es el objeto de estudio. Los sistemas van a ser las áreas, y todas las actividades que se desarrollan dentro de cada sistema van a ser el subsistema. Porque piensen que el metasistema
es un conjunto de grandes actividades que nuclea, por eso nuclea los sistemas. Los sistemas es un conjunto de actividades que se nuclean por subsistemas o por grupos homogéneos, podríamos decir. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, vayamos a otro caso. Vamos a suponer que desde la quesera nos contratan para analizar solo el departamento de marketing. Entonces, ¿cuál sería el metasistema? El departamento de marketing. Perfecto. Entonces, el departamento de marketing sería el sistema. Los sistemas son las distintas áreas que conforman ese departamento. Por ejemplo, que diga, bueno, está el área de community manager, está el área de planificación de venta, está el área de investigación y de mercado. por ejemplo, investigación de mercado, desarrollo de producto. Vamos a imaginar que tiene 4 áreas. El subsistema van a ser las actividades que forman parte dentro de esa actividad. Por ejemplo, que adentro de investigación de mercado, bueno, que se hagan paneles de grupo, que se hagan investigaciones cualitativas, investigaciones cuantitativas, y ahí tenés un grupo de gente. O community manager, dentro de community manager, que son las acciones, por ejemplo, manejo de redes, plataformas, equipo de trabajo, planteo de protocolo de crisis, o sea, varias actividades. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Profe, pero acá estamos analizando el ambiente interno de la organización y con el externo también no debería ser analizado porque se va a ver modificado por el ambiente externo. Sí y no, o sea, o voy a decir no, como sí y no. Está bien, tu pregunta es extraordinaria, ¿sí? Pero lo que acá vamos a analizar es a nivel interno. O sea, voy a decir, bueno, profesora, pero si hacemos un cambio en el programa, por ejemplo, de Administración 1, y después eso te va a influir. ¿Y en qué va a influir? Y te va a influir en el comportamiento en el comportamiento que haya más alumnos, en cuanto a la quesera, si yo rediseño el área, me doy cuenta que a lo mejor logra ser más eficiente, más efectiva, ¿sí? Todo lo que vos quieras. Pero los sistemas, cuando analizamos el sistema según lo que plantea De Suani, siempre va a tener una incidencia externa. Eso no hay con qué darle, sí o sí. Pero ahora en este caso la mirada siempre va a ser, cuando hacemos el metasistema, sistemas y subsistemas, esa jerarquía se hace a nivel interno. ¿Estamos? Está bien. Gracias. Lo cual, con esto completo la idea, lo cual no significa que no haya relación. ¿Me explico? Sí, de hecho, al ser la organización un sistema abierto, siempre va a estar condicionada por la parte externa. Totalmente, o sea que todo lo que vos hagas va a tener siempre una incidencia, siempre. Vale. Hagas A, hagas B, no hagas nada, siempre va a tener una incidencia, siempre. Pero acá el debate de fondo no es tanto lo que va a pasar afuera, que también nos va a interesar, por eso vimos el tema de ambiente, ¿sí? Más que nada el tema del sistema es cómo hacer, como decía De Suani, para que cada una de las partes a nivel interno funcionen de modo tal que se cumpla con un objetivo determinado. Vamos a un ejemplo. Si cada una de las partes, suponiendo yo reúno el equipo de trabajo, vamos a imaginarnos que estamos en la quesera, y yo digo, bueno, no sé, compañeros, miren, me parece que habría que abrir otra quesera en Córdoba. ¿No? Y todo, sí, pero después nadie te da un reporte, vos tenés que estar lidiando con las áreas porque nunca te entregan la factibilidad. Bueno, ahí hay un problema, además de comunicación, de tener una mirada holística para saber si es oportuno, porque quizá la gente te dice, sí, pero no están de acuerdo porque a lo mejor no es el momento. O a lo mejor nadie se quiere trasladar a Córdoba, por ejemplo, que eso ha pasado miles de veces. Ahora con toda la pandemia, muchas empresas, especialmente hay una empresa en Mendoza, que se dio cuenta que eliminando, por la pandemia, ¿no? Algo tremendo,
eliminando los mandos medios, reducía costo muchísimo. Entonces, ¿con qué se quedaron? La gerencia y la base operativa. Eligen dentro de la base operativa a alguien, una especie de líder, que ni siquiera está puesto, ni siquiera le pagan de más, sino que lo motivan, sí, vos sos el líder, pero hace la especie de mando medio que se ha desaparecido, y la empresa te ahorra costo, en gente, en espacio. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Resulta todo claro, todo Movistar y todo personal? Por acá está todo bien. Sí, profe. Ok, bueno, me encanta que entiendan todos los temas. No saben lo feliz que me ponen. Bien, entonces, vamos a seguir un ratitito más hasta avanzar un poquito en los temas, de modo tal de que no quede duda, y ya la clase que viene, vamos a ver si finalizamos este tema y arrancamos con la Escuela de la Administración Científica. ¿Mm? Bueno, entonces, ahora les voy a compartir pantalla. Ok. Entonces, de Swan iba a decir que existen entonces una interrelación entre los subsistemas. Bueno, ahí les dejo un poquito para qué sirve una teoría de los sistemas, porque hace un proceso de síntesis, va a decir dos caras de una misma moneda, porque tiene una visión, como les decía al principio de la hora, holística. Bueno, esto se los dejo. Vamos a ir acá, miren. Ustedes van a encontrar en la bibliografía varias cosas. En la bibliografía de Desuani. Por favor, les pido un favor. Acá tengo un flúor, así que acá pongan en el apunte. La profesora dijo, por favor, 2 puntos, y ahora viene todo lo que necesito que subrayen. Es que no se vayan a confundir, porque esto en los globales a veces, no quiero decir que este año no se vayan a confundir, pero normalmente nos gusta preguntar con la profesora qué relación tienen las características de los sistemas con los principios de los sistemas. No es lo mismo, vuelvo a decir, no es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, perdón, tomo un poquito de agua. De Swan iba a plantear que los principios tienen que ver con la subsidiariedad. ¿Qué significa la subsidiariedad? Cuando un sistema necesita de otro. Es decir, che, qué bueno que sean, además de compañeros solidarios, subsidiarios, que hay casi como un principio de reciprocidad. Yo soy solidaria, por ejemplo, yo digo, bueno, chicos, no importa 10.000 horas de consulta porque ustedes se lo merecen. Bueno, y aunque no se lo merezcan, es mi obligación. Pero eso sería hacer algo solidario, que si alguien necesita algo, yo estoy ahí para que esté a disposición. El subsidiario, en cambio, hay casi una contrapartida también. ¿Mm? Bueno, entonces, subsidiariedad. La interacción, ¿por qué? Porque al hacer sistemas abiertos, siempre dijimos al inicio de la hora, ya lo decía Castica y Serra, hay una interrelación entre las partes. ¿Sí? ¿Qué significa interrelación? Cuando una parte se relaciona con otra. ¿Mm? Hay equifinalidad. ¿Qué significa la equifinalidad? Que los sistemas deben ser flexibles. Cuando esa organización no se adapta, pierde fuerza ese sistema, que fue lo que le pasó a muchas organizaciones cuando se dieron cuenta que se les venía encima la pandemia. Y toda la vida habían atendido venta física y no tenían ni idea cómo hacer las ventas online, por ejemplo. ¿Sí? Profe, discúlpeme, dijo equifinalidad. Sí, equifinalidad. Ah, ¿por qué X no es de igual? Sí, pero hace referencia a la flexibilidad, en este caso. La flexibilidad entre pares. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿No? Entre los elementos que componen el sistema. Si yo digo, a ver, equifinalidad sobre el departamento de producción y el departamento
de comercialización. Tienen que estar de esa forma. Y porque si no, ¿qué es lo que sucede? Y que no se da la información o el manual de procedimiento para los nuevos lanzamientos de productos, si no están, digamos, de alguna manera estipulados en costo, hecho cómo sería digamos, todo el procedimiento para la marca, sería un caos a nivel productivo si eso no hubiera esta flexibilidad y a su vez igualdad entre las partes. ¿Sí? Es lo que hace que se provoque conflicto. No sé si soy clara en el ejemplo o si no damos otro. ¿Y otro ejemplo? A ver, vamos a suponer, porque esto pasó, por eso lo cuento. En una organización, ¿sí? Se estaba por lanzar un producto y donde esta persona dentro del departamento de packaging, porque era tan grande la empresa, tan grande que tenía áreas, o sea, dentro de ese sistema había subsistemas. Uno de los subsistemas más importantes dentro del área de la comercialización era el packaging. Y para decirte que había un gerente de packaging. Esto es contado con fuentes así, fuentes fidelignas, digamos, ¿no? Bueno, entonces se reúne todo digamos, el gerente, en ese momento se decía gerente, digamos, en esa organización, entonces se reúne con el gerente dentro, o sea, sería el subgerente de lo que era logística, de lo que era puramente el tema de la investigación de mercado y el diseño de producto, y específicamente el de packaging. Se encontraron los tres. Antes de la reunión, el gerente de packaging le cuenta su idea de cómo se iba a desarrollar, cómo había pensado el desarrollo para que fuera mucho más barato. Ustedes saben de que las empresas, cómo ganan competitividad, sobre todo, por ejemplo, pensando en los cereales, en las latas, por ejemplo, de cerveza y ahora en las latas de vino. ¿Cómo se gana competitividad? Bueno, una de las formas es el packaging. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, bueno, le cuenta la idea, llega el momento de la reunión y el otro empieza a decir, bueno, yo tengo una idea, y el otro se quedó de lado, porque lo tomó como propio. Bueno, y así pasaron muchas de estas situaciones, ¿no? Esto es lo que peor puede pasar, o lo que dice De Soani, cuando atenta a la equifinalidad. O sea, cuando esa organización dejó de ser, o esa área dejó de ser flexible y equitativamente igual, es cuando hubo esta asimetría, esta ruptura entre la idea y entre el que debería haber puesto, porque imagínense esta persona que había tenido la idea y dice, nunca más pude decir la idea, es más, ya después empecé a pensar que me tenía que ir de la empresa porque todas las ideas eran hasta inclusive copiadas, mejoradas, y esta persona que ya estaba apuntando a ser el gerente de área y en el futuro ser gerente de todo lo que era la parte digamos, del área geográfica donde estaban operando. Quiero decir entonces que muchas veces sucede que cuando en las áreas no hay esta interrelación o esta flexibilidad, porque yo digo, bueno, muy bien, hay que ser flexibles. Bueno, ¿qué significa? Y dar información, pero esa información después tiene que ser trabajada como equipo. Ahora, si yo cuento la idea y después el otro la cuenta como propia, ahí estamos mal. No sé si, Andrea, te respondo o te hice más lío. Sí, lo entendí. Bueno, ok, ¿estamos bien? ¿El resto de los compañeros se ha entendido? Sí, profe, perfecto. Muy bien. Sí, profe. Entonces, esto es lo que va a decir De Soani sobre los principios. Bueno, ahora lo que me interesa que también sepan maravillosamente bien, casi como su número de documento, ¿sí? Y su apellido, ¿sí? Puede ser que no se acuerden del legajo, pero todos se acuerdan del número de DNI, ¿sí? Bueno, son las características de los sistemas, ¿sí? No sé si vamos a alcanzar a ver todas, pero una primera característica, ¿sí? Una primera característica es la homeostasis. ¿Qué significa la homeostasis? La homeostasis significa equilibrio. Ahora, ¿qué sucede acá cuando dice que para que se dé ese equilibrio,
voy a decirlo con otras palabras. Una organización es equilibrada cuando las entradas que se vienen desarrollando desde el mundo exterior, ¿sí? Por ejemplo, materia prima, investigación de mercado, los informes de investigación de mercado que me va a permitir decir, che, la verdad que el mercado está preparado para que yo lance este nuevo producto. Entonces, la homeostasis significa que se puede dar en tiempo y en forma recorriendo todas sus etapas. Entonces, las entradas, el proceso, la salida, la retroalimentación se da con normalidad. Hay una situación homeostática, lo cual significa, o podríamos pensar que no hay conflicto. Y sí, hay conflicto, pero hay ciertas situaciones que están dentro de lo esperado o dentro de las situaciones homeostáticas. Por ejemplo, hubo una bodega acá en Mendoza que rediseñó la logística. Antes tardaban para exportar sus vinos más de 3 meses. La estoy hablando hace 3, 4 años atrás, no mucho más. Rediseñaron la logística, el servicio de atención al cliente. Entonces empezaron a ganar competitividad porque se dieron cuenta que mejorando el sistema de logística y el servicio de atención al cliente, en lugar de decir, mire, su parcela o su tanta cantidad de vino va a estar dentro de 2 meses, porque no saben todo el tratamiento que es cuando uno exporta vino. Es un temón. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, la cuestión es que en lugar de tardar 3 meses, va a tardar 2 meses y medio. O sea, ganamos 15 días. Bueno, eso es fantástico. ¿O qué pasa cuando, bueno, qué sé yo, una situación donde se te rompe una máquina? Bueno, ahora si esa máquina está parada 15 días, ya deja de ser una situación homeostática. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? Profe, y Sí. también la homeostasis se caracteriza es una de las características de los seres vivos. Sí. Y la organización, como está conformada por seres humanos, tiende a la homeostasis porque tiende, ante un conflicto, tiende siempre a buscar la normalidad o sanar ese problema. Se lo relaciona mucho por eso con el cuerpo humano o los seres vivos. Tal cual, tal cual. De ahí se inspiró. Ustedes saben, bueno, yo no les quiero decir, pero ahora que lo dijo Andrea, me entusiasma decirlo, que von Bertalanffy era biólogo. Y él se dio cuenta justamente de esta realidad. Él se dio cuenta que así como existe una interrelación positiva o negativa en el cuerpo humano, o sea, si el corazón, o sea, si yo tengo por eso, un problema respiratorio, ahora que está todo el tema de moda del COVID, y te afecta todos los sistemas, ¿sí? No tenés esa sensación de cansancio, no tenés ganas de comer, estás fatigado, si no tenés ganas de comer, perdés el apetito, después perdés peso, o sea, hay una interrelación. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Exactamente, siempre busca la armonía, por eso en el cuerpo humano cuando aparece la fiebre, en realidad es porque el cuerpo está buscando la estabilidad, sanarse. Eso es lo que yo había leído de esta relación. Está buenísimo. Gracias, Andrea, porque miren, así no es tan aburrido, porque si no yo hablo y por ahí no sé si se está entendiendo, entonces todos los aportes que quieran hacer, bienvenidos sean. Siempre y cuando dentro de las materias, lógicamente, no decir, no sé cuándo juega Boca y River, no, sí sé cuándo juega Boca y River, pero bueno, no importa, no viene el caso. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver 2 palabritas que yo no sé si ustedes se acuerdan de lengua. ¿Ustedes aprobaron lengua en la secundaria? Sí, me imagino que sí, porque si no, no estarían acá. ¿Sí? Bueno. 10, profe. ¿Con 10? ¡Pero qué genio! Bueno, te voy a hacer una pregunta, ya que aprobaste con 10, a ver si te acordás. Vamos a ver si me acuerdo. Bueno, a ver, dale, te voy a hacer una pregunta. A ver, si respondés bien, ya te pongo un punto para el parcial. ¡Ay, qué presión! ¡Qué momento de presión! Bueno, no, la situación es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la raíz y la desinencia de una palabra? Chao, qué silencio. Chan. La raíz
Y la decinencia, Desinencia, ajá, de una palabra. y la... Una es el principio y otra es el final. Claro. Entonces, miren, les voy a mostrar algo. Morfostasis y morfogénesis. Ambas tienen la misma raíz, pero ambas tienen distintas desinencias. La raíz, si ustedes se fijan, morfo viene de forma. ¿Sí? Bien. Así es. Ok. Entonces, la morfostasis, ¿sí?, son todas aquellas situaciones que vive el sistema donde lo que se pretende, como dice ahí en rojo, preservar o mantener la forma. Ojo, la forma de la organización. No se me vayan a confundir, pónganle flúor, por favor. Ustedes van a decir, profesora, ¿nos puede dar un ejemplo? Bueno, el ejemplo es, vamos a suponer que estamos trabajando en una panadería, ¿sí? Bueno, y al ser digamos, un producto y una actividad esencial, la pandemia no ha parado, es más, ha crecido, digamos. Vamos a suponer que ha crecido, ¿sí? Trabaja especialmente con los productos celíacos. Bueno, vamos a imaginar que el dueño dice, miren, yo no puedo contratar más gente, pero les voy a pedir que, no sé, que aumente la cantidad de horas, yo les puedo hacer compensación económica, etc. Bueno, fíjense, en esa situación, ¿sí?, independientemente que tienen que trabajar más horas, menos horas, la forma de la organización se mantiene, o sea, no se incorpora nuevo personal dentro de esa organización. ¿Me explico? Bien. En cambio, una situación morfogénica es cuando se produce una modificación en la forma. Vamos a suponer otra vez la panadería, que diga, bueno, miren muchachos, a partir de hoy contraté a 3 personas más, una para que esté en la atención y 2 para que esté en la cuadra, o sea, en la parte de elaboración y panificación, porque no damos abasto con la cantidad de personas. O sea, cambia la estructura, o sea, modifica la forma. ¿Estamos hasta acá? Entonces, morfostasis se mantiene, se preserva la forma. Morfogénesis se modifica la forma. ¿Estamos hasta acá? Profe, Sí. cuando habla de forma, ¿a qué otro tipo de ejemplos puede a la estructura organizacional. estructura organizacional solamente? O sea, Siempre es a la estructura, profe. ¿cómo, perdón? Siempre es a la estructura. Sí, siempre es a la estructura organizacional, siempre. Por ejemplo, si yo digo, che, no, vamos a desvincular a 3 personas, pum, o sea, se te achica la organización, ya deja de ser lo que era. O al revés, se te amplía la estructura organizacional, porque a lo mejor abrís una sucursal, porque pones más gente, se amplía, entonces cambia la forma, sí. Entonces, supongamos que en una empresa chica, yo quiero, o mediana, no importa, quiero implementar un nuevo departamento, supongamos de marketing, como ha hecho, por ejemplo, Atomo hace pocos años. Eso sería una morfostasis, ¿verdad? A ver, no, pará. Perdón. Morfogénesis, porque es modificación, claro. la segunda. Sería así, por ejemplo. Exacto, exactamente. ¿Qué ibas a decir, Perfecto. Andrea? Está muy bien, Germán. No es una morfogénesis y le agrega un Por eso, departamento morfogénesis, es que primero había dicho morfostasis y se confundió. más. ¿No? Sí, me confundí, pero era la segunda, sí, sí. ¿Estamos hasta acá? ¿El resto de los compañeros estamos bien? Profe, ¿y esto sería parte de una misma característica o son dos diferentes? Sí, profe, todo bien. Esa, muy buena tu pregunta. Esta sería una única característica, donde podés encontrar 2 situaciones. Donde una situación es donde se preserva la estructura y en la otra no se preserva, se modifica. Por eso es una situación morfogénica. ¿Estamos hasta acá?
Sí, Bueno. gracias. No, por favor. Bueno, muy bien. ¿Qué le da la idea de este gráfico? Profe, ¿Sí? y si la empresa se traslada del lugar pero mantiene la cantidad de empleados, Entonces, quiere decir que estamos en una situación morfostática. ¿Sí? O sea, si no hay cambio de gente que diga, bueno, la verdad que usted, señor, mire, la verdad que usted es maravilloso, me encanta como él, lo admiro, pero no le podemos seguir pagando. ¿Sí? Te desvinculo. Ya eso es distinto. Ya cambia la organización cuando una persona se desvincula de la organización. ¿Estamos hasta acá? no, pero yo digo si la empresa se Por traslada eso, de edificio, de edificio, pero por eso te digo, claro, el cambio de forma no es la estructura en pared, sino a la persona. ¿sí? Bien, 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 bien. No a la pared, sino Sí, sí, a la persona. ¿Mm? bien. ¿Están? No, lo entendí, pero me surgió la duda. No, es que gracia, porque, a ver, si ustedes no preguntan, yo que termino pensando, ay, estos alumnos son tan maravillosos que entienden todo y yo me quedo súper contenta. Pero bueno, después no quisiera que estos temas se les resultara un berenjenal a la hora del parcial, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Una Clarísimo, duda, gracias. No, yo ahora la duda. dale. En el ejemplo que usted puso de esta empresa que eliminó los mandos medios, pero por ejemplo, hagamos el supuesto que hace como una redistribución de funciones, pero mantiene la misma cantidad de empleados, pero los reasigna de distinta manera. ¿Es una morfostasia o una morfogénesis de eso? Si no hay cambio de personas, vamos a imaginar que estás vos, estoy yo, y está Jennifer, que es lo que tengo acá en pantalla, ¿sí? Bien. Vamos a suponer que antes yo hacía 2 tareas, vos hacías, no sé, 2 tareas y Jennifer 2 tareas. Viene el gerente o el líder del equipo y dice, miren, yo no puedo contratar más personas, pero necesito que cada una de ustedes redistribuya. Mira, Inés, quiero que en lugar de 2 tareas no sé, mira, te asigno esa zona para que hagas toda esa tarea. Andrea, vas a ir a la zona sur porque hay proyección de futuro. Jennifer, te quiero en la zona del centro porque hay personas mayores y bla, 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 y vos tenés mucho manejo de gente. Pero no es que contrataron a alguien, que es lo que vos me decías. Hay reasignación de tareas, o sea, es más tareas. ¿Sí? Ahí, fíjate acá, vamos a la anterior. Es una situación, ¿sí? Morfostásica. ¿Por qué? Porque no hay cambio de forma. No es la actividad lo que te modifica, sino la cantidad de gente. Bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende? Sí, uy, pero yo antes hacía 2 y ahora tengo que hacer 4 actividades. Bueno, no. La morfostasis o la morfogénesis no es en la actividad, sino en la cantidad de personas que va a asumir esa actividad. Si es la misma persona, estamos hablando de una situación morfostásica. ¿Sí? Bien. Gracias. No, por favor. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, muy bien. ¿Qué les da la idea de esta imagen? A ver. Debilidad. Ajá, debilidad. Ruptura. Cada uno tira por su lado. Ah, muy bien. Bueno, esta característica que dice de Suani hace referencia a la tensión en el sistema. La tensión puede ser un evento positivo o negativo. La tensión no es ni buena ni mala, sino cuando una tensión se vuelve mala, cuando ese mecanismo o esa forma de proceder termina convirtiéndose en un conflicto. Vamos a suponer, en una empresa una vez te dicen, mira, hay más clientes que te piden más, o sea, es tan bueno lo que vos sacaste que te ha aumentado la cantidad de pedidos. Bueno, hay una tensión, porque vos estabas acostumbrada a hacer de una manera, a tener un ritmo de producción
yo me acuerdo que he trabajado en fábricas y sé lo que es cuando uno tiene que correr y te pagan a destajo, o sea, te pagan por cantidad de productos terminados. Y a veces uno está horas y horas y horas yendo, viniendo, tratando de llegar, digamos, al número pactado. Hay una tensión. Y uno sabe que a producto terminado, bueno, le viene la alegría, pues dice, bueno, terminamos el producto, menos mal. Bueno, ¿qué pasa cuando esto se vuelve una tensión negativa? Es cuando a lo mejor se rompe una máquina, o se rompe permanentemente una máquina, o no hay amortización, o no hay una actualización de las máquinas, entonces permanentemente están rotas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, la tensión no es ni buena ni mala, no es positiva o negativa, depende, como dice acá, de su valorización procesal, o sea, cómo se ha transmitido, cómo se ha trabajado, cómo se ha transitado esa acción o ese evento que se desarrolla dentro de la organización. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, tensión, vamos con la otra. Uy, perdón. La armonía. ¿Qué significa la armonía? Es la propiedad, ¿sí?, de los sistemas que mide la compatibilidad con el contexto. Acá está lo que preguntaba Andrea hace un rato. ¿Sí? Ella decía, bueno, a ver si era lo que vos decías hace un rato. Decía, pero ¿hay una relación? ¿Podemos mirar lo que hay afuera? Sí. A ver, no sé si a ustedes les ha pasado, yo que soy muy observadora y que recorro a veces algunas organizaciones, uno se da cuenta que en ciertas organizaciones no hay armonía. ¿Por qué? Y porque no solo porque no, o sea, por un lado se rompe con el principio de la homeostasis, o sea, no hay un equilibrio interno, pero tampoco ese equilibrio tampoco es expresado hacia afuera, ¿sí? Yo muchas veces he entrado a algunos locales comerciales y dije, ay, pobre gente. Les digo sinceramente que he tenido, me he ido. Porque primero que uno lo huele en el ambiente, no sé si les ha pasado, pero yo que soy muy sensible, digamos, me doy cuenta. Una vez llego a un local y la vi a la chica que estaba pobre. Digo, mucho trabajo, ¿viste? Pero como para iniciar una charla. Y entonces me dice casi como en voz baja, dice, hace horas que estoy acá parada, antes de la pandemia, así que debe haber sido, yo no sé si era diciembre o noviembre, que era una locura, la gente con diciembre se vuelve así como furor de poder comprar y comprar. Bueno, entonces dice, ya llevo horas y horas acá parada y tenemos prohibido sentarnos, de hecho ya era la cajera, estaba parada. Dice, a veces aprovechamos un ratito cuando vamos al baño, entonces ahí nos tiramos un ratito. Tremendo. Digo, a ver, voy los otros días a una institución bancaria. Miren lo que pasó, o sea, digo, esto no estamos hablando de hace 1000 años. Observo que la persona que está de seguridad prácticamente hacía ¿cómo se llama?, de operador bancario. Pero solo que estaba dando mal la noticia, mal la información. Yo como justo tengo una persona muy conocida en ese banco, digo, le mando un mensaje y digo, encima me estaba diciendo mal. Digo, pero perdóname, digo, yo vengo a hacer este trámite. No, porque el turno, pero digo, sí, bueno, no fue nada conmigo. Llega un señor mayor. El señor mayor dice, pero yo no sabía, pero qué turno, ¿a dónde me van a llamar por teléfono? No, usted no, usted dice, si usted no tiene el turno impreso, llamé a esta persona y digo, no puede ser que pase esto. Digo, esto es lo que hace que se exprese la armonía hacia afuera, donde el servicio que se termina dando es un caos. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, hay roles, el de seguridad es de seguridad, no es que tiene que dar servicio de información bancaria. ¿Quién me terminó resolviendo el caso en NIO? El policía, o sea, estaba el de seguridad, que era de una empresa privada, y un policía de la provincia. Vieron que en los bancos están así.
Bueno, dice, no se preocupe, voy a hablar. Terminó solucionando. Yo digo, ¿esa es la armonía en esa sucursal? No, evidentemente no. ¿Se entiende hasta acá? Pero esto pasa a granel, ¿no? A veces me ha tocado de estar en instituciones educativas también, me acuerdo hace varios años atrás, llega el portero, pero el portero parecía el dueño de esa institución. Entonces digo, hay algo que no va, no digo que no tenga poder de nada, no es eso, pero cada uno en su lugar, cada uno en su rol. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Bien, vamos a la última, casi a la última, si ya vamos terminando, 8:15, ya había hablado mucho. Estabilidad y control. ¿Qué significa? Permiten tener las variaciones de sus salidas. O sea, fíjense en esto, o sea, cuando no hay un sistema de control y de estabilidad, hace que en algunas áreas los colaboradores, o sea, lo que antes llamábamos empleados, se tomen cosas prestadas para siempre y nadie pueda hacer ni reclamar nada. Que lo que se produce como resultado final, muchas veces meten cualquier cosa porque no hay un control efectivo. Y eso, ¿quién termina recayendo la responsabilidad? La organización. Por eso es muy importante, nosotros que lo hemos visto, ustedes lo van a ver, lo van a profundizar en otras materias también, el proceso administrativo. O sea, es tan importante la planificación como el control. Cuando no hay control, termina siendo un caos. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, lo que vamos a encontrar es que hay variaciones procesales donde hay cierto nivel de tolerancia. O sea, decir, bueno, muy bien, bueno, a ver, yo puedo decir que a lo mejor esta tirada o esta partida de este producto pueda tener alguna falla, pero no puedo estar permanentemente aceptando la falla, algo tengo que hacer. ¿Sí? El control, fíjense en algunas instituciones, en algunos estamentos donde el control no existe. Y entonces eso viene, digamos, aparejado, esta falta, como decía Luigino Bruni, de esta destrucción, pero que no es creadora, sino una destrucción que termina, digamos, afectando a la organización. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? No, profe, por ahora no. Ok, vamos a pasar ahora al trabajo práctico, ¿sí? Bueno, ok, acá la Encinas, Mariana, me hacen acordar. Perdonen que me están llamando un cachitito, pero no se me vayan, no se me vayan de la clase, yo vuelvo en un segundito. Sí, ahí voy. Ok. Ya estamos entonces. Entonces, si